Ok, ahora volvimos. Ok, ya hemos visto los mensajes que estábamos recibiendo acá al teléfono. Y ahora vamos a hablar de qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. Yo sé que hay muchas personas que ahora se van a conectar de nuevo porque hemos perdido la... ¿no? Ahora volvemos. Ok, ahí está. Ahí hemos vuelto. Ahí está, ahora estamos recibiendo más pedidos de oración que están llegando ahora. Muy bien. Ok, ahora puedo ver el pedido que había hecho Walter Canavo desde Argentina. Somos Celeste Patricio, pedimos por firmeza, salud y trabajo, saludos y bendiciones, que con Jesús se puede. Así es, solo con Jesús se puede. Se puede en otros modos, pero Jesús resuelve las cuestiones eternas. Ahora sí, ahora que están de nuevo conectados, disculpen por la interrupción, hoy no tenemos la cámara normal y por eso estamos teniendo problemas, pero igual el Señor sabe, y aunque el diablo quiera meter los palitos en las ruedas, el Señor es más poderoso que el diablo, ¿no? Ahora, la pregunta era, y el tema que nos habíamos puesto hoy era, ¿qué es, qué no es el Evangelio? Bueno, primero tengo que decir que la palabra Evangelio proviene del griego. Y ahora dicen, uy, ahora empieza con la teología. No, es importante que lo sepan. Evangelio, da Vangelo, significa buenas noticias. Amén. Buenas noticias. Ahora, el problema es que dicho así, Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos buenas noticias? Bueno, justamente necesitamos buenas noticias porque hay malas noticias. Hay malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Bueno, las malas noticias tienen que ver, el Evangelio, digamos que es la respuesta a la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que Dios es un Dios justo. Amén. La mala noticia es que Dios es un Dios justo. Por más que las personas de este mundo se lamenten tanto y tantas veces involucren a Dios en la injusticia y digan, ¿cómo puede ser que Dios permita estas cosas? ¿Cómo puede ser que si hay un Dios sucedan estas cosas injustas? Bueno, la mala noticia y la buena noticia al mismo tiempo es que hay un Dios justo. Amén. La mala noticia es que todos los hombres, mujeres, todos los que han vivido, todos los que viven y todos los que vivirán alguna vez, deberán de dar cuenta delante de un Dios justo. Amén. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no somos justos. Esa es la dificultad más grande de todas. Que Dios es justo, perfectamente justo, y nosotros somos perfectamente injustos. Somos completamente pecadores. Y respondiendo a la pregunta que nuestra hermana María Ángeles nos hacía aquí, ¿de dónde viene el alma? ¿No? El alma viene de Dios. ¿El problema cuál es? El problema es que, ahora voy a tratar de ponerme de nuevo en vivo, si Miriam puede venir a ayudarme, ella me va a poner de nuevo en vivo con su celular. ¿El problema cuál es? El problema es que el alma nace corrompida. Es decir, el hombre desde que nace muerto espiritualmente. La Biblia enseña claramente que el hombre está muerto espiritualmente. Si nosotros vamos al libro de Romanos, en el libro de Romanos nos habla de qué es el Evangelio, qué no es el Evangelio. Bueno, el libro de Romanos primeramente nos dice cuál es la mala noticia. Nos dice claramente en capítulo 3 de Romanos, si tienen una Biblia pueden acompañarnos, en el capítulo 3, versículo 10, dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el problema. La mala noticia es que no hay ni siquiera uno bueno delante de Dios. Ninguno. Acá la Biblia es categórica. La palabra de Dios es categórica. Y si ustedes se miran al espejo y se analizan sus vidas, van a ser también categóricos, que ustedes no son buenos. La Biblia enseña que no hay ninguno bueno delante de Dios. No hay ninguno que busque a Dios. ¿Cómo puede ser? Muchas veces decimos y escuchamos, yo buscaba a Dios, estaba buscando a Dios. Claro, estabas buscando algo, pero no es el Dios verdadero.
Estabas buscando un Dios con minúscula, estabas buscando un sucedáneo de Dios, pero no estabas buscando al Dios verdadero. Entonces la Biblia dice que la mala noticia, ¿cuál es? Que somos pecadores y que hay un Dios justo que nos va a juzgar. Y como Dios es justo y nosotros injustos, ¿cuál va a ser el veredicto? Culpables. ¿Cuál va a ser el fin de toda alma de seres humanos? El infierno, el lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Esa es la mala noticia. ¿Qué es el Evangelio? La respuesta de Dios a esa mala noticia. Amén. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que a pesar que tú eres pecador, que eres injusto y que mereces el infierno, Dios ha provisto, aún antes de que el hombre pecara, Dios proveyó un medio para salvar a las personas. Y eso es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en eso. Vida de Jesús perfecta, muerte de Jesús en nuestro lugar, de aquellos que creen, de su pueblo, de los que habrían de creer, y resurrección de Jesús, demostrando que Dios aceptó la ofrenda de Jesús en la cruz para la salvación de su pueblo. Amén. Eso es el Evangelio. Cuando viene aplicado a las personas, entonces hay salvación. ¿Cómo viene aplicado el Evangelio a las personas? Bueno, si tú reconoces que eres pecador, te das cuenta que estás perdido, obviamente que vas a tener temor de enfrentarte a un Dios justo, porque tus pecados te alejan de Él, porque Dios es santo también. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, reconocer que no hay nada en ti que pudiera salvarte y aceptar, creyendo, dice la Biblia, recibiendo la obra de Jesús, creer que Él murió, pedirle que Él te salve, arrepentirte de tus pecados y creer en la obra de Jesucristo. De ese modo, tú puedes ser salvado. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio no es un libro, porque muchas veces las personas dicen, el Evangelio es la Biblia. No sé si alguna vez lo escucharon, ¿no? El Evangelio es la Biblia. No, no es un libro. El Evangelio no es un... Hoy estamos teniendo muchos problemas. Por favor, no me llamen al teléfono, al WhatsApp, porque si no me interrumpen el video, Celeste. Decía, el Evangelio no es un libro. La Biblia no es el Evangelio. La Biblia contiene el Evangelio. El Evangelio no es uno de los Evangelios. Los Evangelios son los libros Mateo, Marco, Lucas, Juan, que nos hablan de la vida de Jesús, vida, muerte y resurrección. El Evangelio es la buena noticia de que Dios proveyó un medio para que las personas que creen en Jesús, que aceptan que son pecadores, que lo reconocen, que se arrepienten y piden a Jesús de ser su Señor y Salvador y que los salve, son salvadas eternamente. Amén. Amén. Entonces el alma que estaba muerta, el espíritu que estaba muerto, recobra vida y eso se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Teológicamente regeneración. En un espíritu que estaba muerto a causa del pecado, Dios sopla de nuevo, así como sopló en Adán y Eva vida, sopla vida eterna, vida espiritual. Y además, para confirmar de que le da vida a esa nueva criatura espiritual, nace de nuevo espiritualmente, no es algo físico, sino espiritual, sucede en el corazón, sucede en el interior del ser humano, manda a su Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. Amén. Amén. Y eso entonces es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que aunque hay un Dios justo que va a juzgar cada cosa justamente, y si te juzgara justamente tú serías culpable, Él ha provisto un medio para que tú puedas ser salvado. Amén. Y ese medio es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La obra de Cristo. Vida, muerte, sufrimiento y resurrección de Cristo aplicada a ti. Amén. Si tú crees, te arrepientes de tu pecado y le pides a Jesús de salvarte. Amén. No sé si querías agregar algo. No, te quiero decir que esto no es gratuito. No es que tus pecados son perdonados gratuitamente. Es que Cristo lo pagó. Eso es lo que tenemos que recordar siempre. Que el Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados. Él cargó, dice la palabra de Dios, todas nuestras enfermedades. Y la peor enfermedad que tenemos es el pecado. Y Él lo cargó. Recordar esto, y para eso tienen que leer los evangelios. Jesús
fue dejado solo en la cruz del Calvario. Él estaba solo. ¿Quiénes estaban ahí cercanos? El único que la palabra de Dios dice que era cercano era Juan. ¿Por qué? Yo pienso que era porque era muy joven y los soldados lo dejaron acercar. Estaban las mujeres, pero los verdaderos discípulos estaban de lejos viendo los sufrimientos. Él fue dejado solo. Pero lo más extraordinario, que él fue dejado solo por su Padre. En el momento de la crucifixión, él fue abandonado por el Padre Celestial, porque el Padre Celestial no puede tener contacto ni relación con el pecado, y Jesús en ese momento estaba cargando todos nuestros pecados. Quiere decir que en Jesucristo tenemos todo. Él nos salvó, Él murió por nosotros, Él murió por todos aquellos que el Señor llamó, Él murió por cada uno de nosotros. ¿Y te parece poco pueblo, eso? ¿No? Él murió por su pueblo. ¿Te parece poco eso? ¿Te parece poco de olvidar al Señor Jesucristo? ¿Te parece poco de no tener en cuenta al Señor Jesucristo? Si tú sientes un llamado de Él, viene a Él, porque es todo lo que tenemos. No, como habíamos dicho antes, todo es vanidad. Lo único que no es vanidad es Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo, y tú lo debes poner en el centro de todo. Él es el centro de todo, pero tú lo debes poner, debes sujetar tu corazón a Él. Es lo único que tenemos. Todo lo demás es vanidad. Ya te lo dije, Salomón lo experimentó. Está escrito en Eclesiastés. Él experimentó todo. ¿Y sabe cuál fue la conclusión de él? Todo es vanidad. Después dijo, teme a Dios. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Y guarda su mandamiento. Porque esto es el todo del hombre, ¿no? Es todo lo del hombre. O sea, nosotros, todo el resto que tú puedes buscar, es vanidad. Es vanidad. Tú me puedes decir, no, pero a mí me hace falta el dinero, me hace falta cosas para comer, cosas para vestir. Sí, pero escúchame, el centro es Cristo. No podemos poner nuestra familia en el centro de la vida nuestra. Nosotros tenemos que poner nuestra familia y nosotros mismos tenemos que poner como centro a Cristo. Amén. Damos también la bienvenida a nuestro hermano Guillermo Con, desde el Chaco, nos está saludando. Amén. Bueno, hoy hemos tenido muchos problemas con el video, próximo miércoles esperemos que no. Ahora, entonces como dijimos, el Evangelio es la respuesta de Dios a la mala noticia del hombre, del pecado del hombre. Dios ha dado una buena respuesta, una buena noticia, que hay esperanza, que hay salvación. Amén. A través de la obra. Ahora, otro tema que yo quería compartir hoy, que está muy relacionado con esto, es el hecho de cómo la cruz de Cristo viene vista hoy en día, igual que como fue vista cuando Cristo fue crucificado. Y si ustedes van conmigo a Isaías, el capítulo 53, el así conocido como el siervo sufriente, y esto van a ver que está muy relacionado con lo que estamos hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio no es una religión, absolutamente no, nada que ver con las religiones, aunque ciertas religiones hablan mucho del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, no son los evangélicos le decimos, evangelista, porque predica el Evangelio, pero ese no es el Evangelio. Los Evangelios no es un modo de vivir, el Evangelio no es un modo de vivir, el Evangelio no es reglas que hay que seguir. El Evangelio no es sacramentos que hay que observar. El Evangelio no es un estilo de vida. No, nada de eso. El Evangelio tiene que ver, sobre todo, con un hecho histórico. Amén. Que Dios trascendió y entró en la historia del hombre, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Amén. Vivió una vida que ninguno de nosotros pudo vivir, y murió en la cruz. Ahora, ¿cuál es el tema? Si ustedes se remontan al tiempo de Jesús, y ustedes fueran uno de las personas que
estaban allí mirando lo que pasaba, por ejemplo, en la crucifixión, ustedes hubieran pensado, como dice capítulo 53, versículo 4 de Isaías. Fíjense, vamos a ver estas dos visiones de la cruz de Cristo. Fíjense, 53, 4 de Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hoy en día, cuando las personas ven la cruz de Cristo, por ejemplo, se entra a una iglesia, un templo católico, o un templo, no sé, que tienen imágenes adentro, ¿no? Y se ve a Cristo crucificado, ¿y qué dicen? Ah, pobrecito, mirá ese Jesús, mirá pobrecito, él cómo tuvo que sufrir, mirá por qué Dios permitió eso, qué injusto que fue el padre con el hijo, o gente que dice: uy, pobre Jesús, mirá que él tuvo que morir, la gente como que tiene pena, ¿no? Los ven ahí claro que eso sucedió, fue terrible la crucifixión de Jesús, pero como que pobrecito, ¿por qué sufrió eso? Mirá, él no se esperaba que iba a pasar eso, ¿no? Todas estas ideas que pueden, a punto de vista, ¿qué habrá pensado la gente que estaba en el tiempo de Jesús? Hasta los discípulos se escaparon todos, tenían miedo, estaban con falta de coraje, sin valentía, ¿no? El mismo Pedro, que pocas horas antes había dicho: nunca te voy a negar, voy a dar mi vida por ti, lo negó 3 veces, insultó que no conocía a Cristo cuando le decían: pero si hasta tu acento te delata que tú estabas con él, insultó, dice la Biblia, que imprecaba, ¿no? Claro, ¿qué idea tenían las personas? Uy, mirá, ¿cómo puede ser? Murió este que era el profeta, que hacía milagros, que esperábamos que iba a ser el Mesías, que iba a reinar, que iba a salvarnos de los romanos y de todos aquellos que nos han agobiado en esclavitud por años, de los cuales somos tributarios. Entonces, hoy en día también la gente mira la cruz de Cristo y dice: mira, ¿qué le pasó a Cristo? Tuvo que morir, fíjate la maldad de los hombres. Claro, todo eso tiene que ver, pero mira cuál es la verdadera perspectiva de la Biblia, el otro punto de vista. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ¿qué dice el versículo 5? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Esta es la visión de Dios. Molido por nuestros pecados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo no era un pobrecito que estaba en la cruz y no se lo esperaba. No estaba allí por algún plan o porque el hombre que era tan malo lo puso en la cruz. Claro que los hombres los pusieron en la cruz, los romanos y también los judíos, pero recuerda lo que le dijo Jesús antes de ser entregado a Poncio Pilato: nada podrías hacer si no te fuera dado por mi Padre. Amén, amén. Entonces, ¿cuál era la verdad de la cruz? ¿Era un pobre hombre que estaba muriendo? ¿O había algo mucho más importante que Dios usó, algo que los hombres hicieron para llevar adelante un plan supremo? Ustedes saben que la Biblia habla de un pacto de redención. Amén. ¿El pacto de redención qué es? El Padre, Dios el Padre, con Dios el Hijo, y lo vemos muchas veces en la Escritura, que hablan entre ellos y concuerdan un plan de salvación para el pueblo de Dios, para aquellos que se van a arrepentir de sus pecados, que van a creer en Él, que van a ser parte de la iglesia. Y ese pacto lo hicieron antes de la creación del mundo, Amén. antes que el hombre Amén. cayera en pecado. Amén. Ellos se pusieron de acuerdo, el Padre a llevar adelante un plan, el Hijo a llevar también ese plan, y el Espíritu Santo también. Amén. Y ellos hicieron un pacto para salvar a aquellos que se arrepienten de sus pecados y le piden perdón. Cristo no era un pobrecito muriendo en la cruz. Cristo estaba pagando el pecado de su pueblo. Cada pecado de aquellos que han creído, que creen y creerán en Él. Cada pecado de los hijos de Dios, Jesús lo pagó en la cruz. Amén. Cuando Él estaba en la cruz, no estaba muriendo por los judíos, por los romanos, por Poncio Pilato. Estaba muriendo para pagar el pecado de su pueblo. Estaba muriendo para satisfacer la justicia de Dios. No había otro modo en que un Dios justo pudiera aceptar de salvar a las personas, sino a través de la justicia. Amén. ¿Y cuál es la justicia? Que una persona, un hombre, Dios hecho hombre, Dios en la segunda persona de la Trinidad, tenía que hacerse carne, y lo vemos en Filipenses 2, Él se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para poder salvarnos.
Entonces, ¿cuál es la visión de el hombre de Cristo en la cruz? Que dice el hombre, pobrecito, mira. ¿Cuál es la visión de Dios? Él estaba llevando adelante un plan para poder salvar a su pueblo. Amén. Dice, Él fue molido, miren, versículo 5, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Ahora la pregunta es, ¿ha cargado Dios tus pecados sobre Cristo? Él cargó el pecado de su pueblo, no de aquellos que no creen en Jesús como Salvador. Si tú reconoces que eres pecador, Dios te pide de arrepentirte. No puede haber perdón sin arrepentimiento. ¿A ti te gustaría que una persona te hace algo feo y te dice perdóname y ni siquiera te pide, se arrepiente, no demuestra arrepentimiento? No puede haberlo. No sería justo que hubiera perdón sin arrepentimiento. Dios pide el arrepentimiento. El arrepentimiento es decirle a Dios, mira, me doy cuenta que me he equivocado. Me doy cuenta que soy un pecador. Me doy cuenta que por lo que yo hago o haga no puedo ser salvado. No hay modo. Pero creo que tú mandaste a tu Hijo Jesús, que Él murió en mi lugar. Amén. Eso se llama sustitución. Jesús tomó el lugar de cada uno de sus elegidos, de los que van a ser parte de su pueblo. La pregunta es, ¿cargó Jehová tu pecado sobre Jesús o no? La pregunta es, ¿te quieres arrepentir de tus pecados? Amén. Decirle a Jesús que crees en Él, pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida, o quieres seguir muerto en tus pecados espiritualmente. Amén. Yo no sé si Jehová, Dios el Padre, cargó tu pecado sobre Jesús. Solo si tú te arrepientes y hay una conversión, entonces voy a poder decirte sí lo hizo. Si tú no te arrepientes, no has comprendido la muerte de Jesús, Jesucristo no derramó ni una gota de sangre por ti. No sería justo. Jesucristo murió por aquellos que iban a ser salvados. Ahora tú, ¿cómo respondes al Evangelio, a la buena noticia? Tú ya estás en la mala noticia, que te guste o no, estás camino al infierno, estás camino a la perdición eterna. Tu alma está perdida, tu espíritu está muerto, tu cuerpo será deshecho y el día que resucites para ser juzgado delante de Dios en el trono, en el juicio del gran trono blanco, no tendrás escapatoria. En cambio, si te arrepientes de tu pecado, si le pides a Dios de salvarte, si tú le dices, Señor, creo que tú mandaste a Jesús a morir por mí a la cruz, te pido que tú me salves, me arrepiento de mis pecados, entonces Dios te salva por la obra de Jesús. Amén. Y para que tú puedas ser salvado, el Espíritu Santo te ilumina, te da vida, trae nueva vida a tu alma, trae nueva vida a tu espíritu que estaba muerto, le da vida y te vivifica. Amén. Esto es el Evangelio. Amén. Esto es el Evangelio. No sé si vos querés agregar algo. No, es muy claro lo que dijo el pastor Mirko acá. Lo que siempre hay que tener en la mente nuestra es que no somos nada. Si tú piensas que tú eres algo o que yo soy algo, erramos. Nosotros somos criaturas que el Señor hizo. Somos criaturas que necesitamos del Señor. Amén. Y por el pecado original de nuestros Adán y Eva, de los cuales venimos, nosotros heredamos una naturaleza caída. Así que nada de lo que tú piensas puede ser bueno. Nada de lo que yo pienso es bueno. Pero sí tenemos a Cristo. Cristo el mediador, el perfecto mediador entre Dios Padre y los hombres. Acepta la invitación que Él da. Amén. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y cada hombre está trabajado y cargado, sobre todo si está muerto espiritualmente. Venid a Él. Reconoced que Él murió en la cruz por tus pecados. Pídele de salvarte, que te sea imputada la justicia de Jesús a ti. Eso es el Evangelio, la buena noticia de que Dios
puede imputarte la justicia de Jesús, es decir, puede declararte justo aunque tú seas injusto, porque el justo pagó por tus pecados. Amén. Saluda al hermano Esteban, que está en la casa de los Osorio. Bendiciones para ustedes, los saludamos, amado hermano. Hay saludos de la gente desde Barcelona. Aquí nuestra hermana Ariana, pido por favor oración por mis 4 hijos, que el Señor en su misericordia los haga nacer de nuevo. Ahora vamos a orar de nuevo. Si tienen más pedidos de oración, hay muchos que se están sumando ahora. Hoy ha sido un día poco accidentado con los medios aquí, pero bueno, más allá de todo, va a quedar este mensaje evangelístico que ustedes pueden compartir con personas que no conocen al Señor, para que tal vez, como dice el hermano amado Pablo, Dios le conceda que se arrepientan y que escapen del lazo en el que están cautivos, del lazo del diablo en el que están cautivos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que solo Dios puede hacer escapar a las personas del lazo del diablo, porque las personas están condenadas, y Dios en su misericordia, así como nos salvó a nosotros, sin nada que hubiera de bueno en nosotros, sin nada que pudiera traer su gracia, una gracia incondicionada en nosotros. No hay alguna condición que mueva a Dios a salvarnos, sino su gracia, Amén. Su misericordia. Amén. Así también queremos orar para que Él salve a otros, para que Él salve a nuestros familiares, nuestros amigos, y oramos con esta hermana. Oramos por Medellín, aquí veo que me están pidiendo oración por Medellín. Ya oramos antes, hermano Esteban, hemos orado por tu viaje, pero oraremos de nuevo. Oramos por los familiares de nuestros hermanos que viven en Colombia, por la mamá de Heidi, por los familiares de Marlene y todos aquellos. Oramos por ti, si estás allí atrás, escondido. Oramos por ti, aunque no te conozcamos. Nosotros oramos, Jesús oró por aquellos que iban a creer en Él a causa de la evangelización. Esto lo encuentras en el libro de Juan, el capítulo 17, lo que se llama la oración intercesora de Jesús. Él oró por nosotros, por aquellos que iban a creer en Él, por la palabra de sus discípulos. Y esa es la iglesia. Y así también nosotros queremos orar por los otros. Y así vemos cómo el Señor en su gracia nos permite ser parte de esta cadena de llevar las buenas nuevas, como así Jesús lo pidió en la Gran Comisión. No sé si hay más pedidos de oración, pueden hacerlo. Si hay preguntas sobre lo que hemos hablado, antes como se cortó el vídeo, este es un segundo video. No sé si tú, María Ángeles, te quedó claro. Si tienen algunas otras preguntas, puedes hacerlas. No sé si hay otras personas que quieren hacerse presentes, porque ahí arriba dice 6 que están viendo, pero yo sé que son más porque aparecen solo los que comentan. Así que si hay más personas que quieren comentar, pueden hacerlo, así podemos saber que están con nosotros. Les agradecemos por tomarse de su tiempo, donde quiera que estén. Nosotros estamos aquí en Bülach, muy cerquita del aeropuerto de Zurich. Ahora está lloviendo aquí, por eso escuchan, claro, en el balcón, desde el balcón, con la lluvia que nos rodea. No, si me la hacen en WhatsApp, María Ángeles, no, porque estamos usando mi celular para hacer el video. Ahí está. Y si me mandan fotos, se va a cortar como se cortó antes. Mejor que las hagan aquí abajo, a menos que no sean personales. Entonces son personales, sí, claro. Háganla en WhatsApp, pero háganla por favor después que terminemos la directa, ¿no? No sé si vos querés agregar algo. No, si no, vamos a orar por estas peticiones. Simplemente recordar que por la gracia de Dios estamos orando, por la gracia de Dios nosotros no tenemos ningún poder especial, no somos personas iluminadas con un poder especial para orar, sino que estamos orando, haciendo el ministerio, el mismo ministerio que hicieron los apóstoles en su momento, los discípulos, de orar los unos por los otros. Amén. Y recuerden entonces, cuando vean la cruz de Cristo, no es un pobre hombre que está muriendo ahí, quién sabe por qué. No, es el plan eterno de redención que Dios el Padre había planeado con Dios el Hijo, también el Espíritu Santo, para salvar a aquellos de quien Él quería tener gracia. Amén. Entonces, es un plan maravilloso. Mientras los hombres mataban a Jesús, pensaban, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser? Este buen hombre, este profeta, está muriendo. No, Dios no estaba mirando eso. Dios estaba viendo en la cruz de Cristo el pecado de cada uno de sus hijos. Cada pecado estaba siendo saldado, pagado. Aún de aquellos que no habían nacido aún. Y aún de aquellos que todavía no nacieron hoy en día, que nacerán, que serán convertidos por la gracia de Dios, que el Espíritu Santo les moverá a arrepentimiento y les dará el don de la fe. Por aquellos también Jesús estaba muriendo. La pregunta es si estaba muriendo por ti.
Esa pregunta tú puedes responderla. No podemos responderla por ti. Tú debes Amén. responderla. Si tú te arrepientes, le pides a Jesús de salvarte, de hacerte una nueva criatura, Jesús seguramente estaba salvando tu alma también en aquella cruz. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Amén. Hermano Esteban, te echamos de menos, te amamos en Cristo Jesús. Somos Andrés y Merche, un fuerte abrazo para ustedes, pastores. Gracias, nosotros también lo echamos de menos. Volverá y será millones. De todas formas, si tienen preguntas, consultas, pueden hacerlas. Y ahora vamos a tomar un poco más de tiempo para orar, y después vamos a ir concluyendo por la hora, ¿no? Vamos a orar entonces por estas peticiones que han pedido aquí, y después vamos a estar concluyendo. Si no hay más preguntas, cosas que quieran compartir, nosotros estamos aquí para ayudarles, si Dios lo permite en su gracia. Oramos. Padre, te pedimos, Señor, por estas nuevas peticiones que tenemos aquí, Señor. Una vez más pedimos por la familia de estos hermanos que nos están mirando de Barcelona, por la salvación de sus hijos, Señor. Que tú abras sus ojos con tu Espíritu Santo para que ellos te conozcan, Señor. Te pido, Señor, por las demás personas que van a ver este video o que van a recibirlo en algún modo, que tú obres con tu Espíritu Santo si no te conocen, Señor, para que puedan conocerte. Si son hijos tuyos, Señor, que tú pongas en su corazón con tu Espíritu Santo el deseo de servirte más y mejor, de buscar que sus vidas te glorifiquen en cada cosa, Señor. Ponlo también en nosotros siempre más ese deseo, Padre. Te pido por el hermano Esteban, que va a estar de nuevo en Medellín, que tú lo bendigas y los ayudes, Señor. Te pido, Señor, por estas nuevas peticiones que tú conoces que están aquí, por la familia de Andrea y de Merche. Te pido por las hermanas que están en Argentina, por María Celeste y por el amigo Walter, Señor. Que tú salves su alma si él no se ha arrepentido, y si se ha arrepentido, Señor, que lo hagas crecer en ti, Padre, que pueda conocer el Evangelio puro, sano, que se encuentra en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por la familia de Danisa. Te pido, Señor, por las demás personas que han pedido oración, que ya hemos orado, Señor, una vez más los ponemos delante de ti. Te pido también por las bendiciones para nuestro hermano Guillermo, que está allí en el Chaco con su familia. Que tú los bendigas, los ayudes en su vida, los cuides. Te pido, Señor, por todas las demás cosas que oramos antes, que tú conoces. Queremos agradecerte por este pacto eterno, maravilloso, que tú has hecho con tu Hijo, con el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, para salvarnos, para darnos una buena noticia, para tener compasión y piedad de nosotros, Señor. No tenemos palabras, porque es gracia, y lo único que podemos decir es gracias, Señor, y ahora queremos servirte, ahora queremos vivir para ti, Señor. Por favor, Señor, que seamos fieles ministradores del Evangelio, del verdadero Evangelio, de lo que es verdaderamente el Evangelio, la buena noticia que suple a la mala, que suple al pecado, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, Señor. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo pueda mover los corazones de personas a través del Evangelio, nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, aún a través de ese miserable video, Padre, que ellos puedan conocerte como Salvador, Señor. Dejo la palabra a mi Padre, a todos aquellos que están viéndome desde Medellín. Padre Celestial, tú sabes y hemos visto, Señor, cómo tu palabra se difunde en todo el mundo, Señor. Ya podemos ver en el libro de Colosenses, cuando es que Pablo, escribiendo a esa iglesia, decía que ya el Evangelio había llegado a todo el mundo romano de esa época. Pero ahora podemos ver que tu palabra está llegando en todo el mundo, Señor. Hemos visto, Señor, tantos hermanos que hay en América, tantos hermanos en Europa. Estamos viendo, Señor, como de Europa, que ha partido la evangelización a todo el mundo, ahora de todo el mundo están viniendo los hermanos a evangelizar Europa. Es grandioso tu palabra, Señor, es grandioso todo lo que tú haces. Y por eso, Padre Santo, vemos con gozo, Señor, vemos con gozo cómo están llegando Biblias a todo el mundo, en distintas lenguas, en distintos idiomas, Señor. Vemos como tu palabra, no hay ninguno que la pueda bloquear o frenar, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor.
Tú haces tu plan, tu palabra, Señor. Tu palabra que es como una espada de doble filo. Ella, tú la mandas al mundo y hace todo lo que tú quieres y vuelve a ti con todas las cosas que tú querías que se hagan. Así es, Señor. Por eso, Padre Santo, No vuelve vacía. venimos a ti, te pedimos, Señor, por tantos hermanos que están con dificultades en todo el mundo. Son dificultades, pero son cosas que tú conoces, Señor, cosas que tú has permitido que tengamos que pasar, porque tú mismo has dicho que todos aquellos que sufren junto con Cristo también gobernarán con Cristo, vivirán en gloria con Cristo. Por eso, Padre Santo, te pido por tantas personas que nosotros no sabemos ni a dónde están, ni qué están haciendo. Quizás están viendo este video, verán este video personas que jamás han tenido contacto con tu palabra. Te pido, Señor, por ellas, para que tú obres en sus corazones, para que tú puedas iluminar sus corazones, para que ellos comprendan que la única solución es Cristo. Amén. Gracias, Padre, por todo. Te pido, Padre, que nos ayudes a hacer siempre tu voluntad. Amén. Amén. Entonces, para ir concluyendo, si no hay preguntas, si tienen preguntas, podemos seguir contestando, no hay ningún problema, es un gozo, es un placer. Para darle un cuadro bíblico también a lo que estábamos hablando, más bíblico aún, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo trata de hacer un resumen de lo que es el Evangelio, aunque él va a hablar de la resurrección, pero él hace un resumen de lo que es el Evangelio. Y dice, además os declaro, 1 Corintios, si tienes una Biblia, 1 Corintios está en el Nuevo Testamento, es una carta del apóstol Pablo. 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora va a explicar el Evangelio en la sustancia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Un plan, una Escritura que estaba escrita antes, que fue confirmado. Todo se cumplió. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hoy escuchaba en la radio suiza, en italiano, en la radio del Ticino, que ellos hablaban que no se puede conciliar la ciencia con la religión. Y puede que sea cierto desde el punto de vista de que la ciencia, aunque las ciencias que no conocemos exactas son ciencias perfectas, hay ciertos campos de la ciencia que todavía no existen, no llegaron a ser completados. Por ejemplo, nosotros no podemos en algún modo científicamente comprender lo espiritual, como así científicamente no podemos comprender el amor, no podemos comprender muchas otras cosas. Sí, dicen que son reacciones químicas, pero nosotros sabemos que van mucho más allá de eso. Científicamente no se puede ver la vida espiritual. Un día Dios nos va a desarrollar y nos va a enseñar la ciencia de la espiritualidad cuando estemos en la gloria. Amén. Pero los científicos luchan contra esto y no pueden. Pablo le dijo a Timoteo, huye de la falsamente llamada ciencia. Amén. Claro, los científicos dicen, es imposible que un ser humano resucite. Claro, Amén. hoy en día para nosotros es imposible, pero nosotros sabemos que Dios es el Dios que creó todo. Y Él conoce todas las ciencias. Amén. Y claro que es posible que resucite. Y si ustedes leen 1 Corintios 15, vamos a ver que justamente Pablo dice, si ustedes fueran a algún lugar del mundo, no lo dice así, pero usa este ejemplo, a una persona que nunca escuchó de la agricultura, y ustedes le mostraran la semilla, una semillita, y le dijeran, mira, de esta semilla va a crecer un árbol, o una flor, o una planta, te dirían que estás loco, te dirían que científicamente es imposible. Bueno, lo mismo es lo que hoy tratan de hacer los científicos con la vida espiritual. La espiritualidad, claro que podrá ser demostrada científicamente cuando Dios nos los haga comprender. Hoy en día la ciencia no tiene los medios para comprenderlo, pero sí sabemos una cosa, este pasaje nos lo dice claramente, que la resurrección de Jesucristo fue veraz. ¿Por qué? Porque, muy simple, las alucinaciones de grupos no existen, nos dice la ciencia hoy en día. Amén. Aquí Pablo habla de 500 testimonios, de los cuales muchos viven
que han visto a Jesús resucitado. Amén. Entonces no hay ninguna duda que la resurrección de Cristo es el hecho más acertado, establecido y que puede ser asegurado por los testigos de toda la historia. Amén. Y como Cristo resucitó, también sabemos que los que hemos creído en Él, seremos resucitados con Él. Amén. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es un hecho histórico. Dios hecho carne en la persona, la segunda persona de la Trinidad, vivió una vida perfecta, murió por los pecados de su pueblo y resucitó porque fue aceptada la ofrenda, su sangre, por los pecados de todos aquellos que iban a creer en Él, por el Padre. Fue satisfecha la justicia de Dios y ahora Dios justamente por el Evangelio puede salvar a aquellos que se acercan a Él. La Biblia lo dice, si yo te invito a leer todo el libro de Romanos, hoy no tenemos tiempo, pero en todo el libro de Romanos, después de lo que hablamos antes, no hay problemas, no está bien, va a durar, se está quedando sin material celular. Después de que dijimos que no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos estamos muertos espiritualmente, dice en el capítulo 3 de Romanos, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, Amén. testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿cómo? Por tus obras, porque tú puedes hacer cosas justas para pagar todo lo malo que hiciste, es imposible. ¿Qué dice? Dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Sí. Amén. para todos los que creen en Él, Amén. porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero hay esperanza, siendo justificados gratuitamente, nadie te puede vender el Evangelio, es gratuito, gratuitamente por su gracia, Amén. mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es la liberación, así como el esclavo que venía comprado y salvado por algún de los patrones de su esclavitud, así Cristo desea redimir a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo confiesan como Amén. Salvador. Y Dios el Padre, cuando tú crees en Jesús, te decreta justo. Amén. Amén. No sé si quieres agregar algo más para terminar. Nos están saludando, hermanos. Patricia se une, Dios los bendiga. María Ángeles se va a dormir, buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos concluyendo. Sí, agradezco a todos los que escucharon y hagan, digamos, utilicen todas estas cosas que escucharon para aplicarlas. Amén. Porque el Evangelio también es aplicación. Claro, el Evangelio es la vida, muerte, resurrección de Cristo aplicada en la vida nuestra. Amén. Entonces ahí el Evangelio cumple efecto. Amén. Si no, el Cristo va a seguir siendo para ti, como lo era para la gente que estaba en ese tiempo, un pobre hombre ahí crucificado, que sufrió la ira de los romanos, pero si tú comprendes el Evangelio, comprenderás, y si lo crees, que Él estaba muriendo por ti, por tu culpa, por tus pecados, en tu lugar. Y cuando lo veas, te arrodillarás, te tirarás, no lo sé, dirás, Dios, sálvame, ten piedad de mí. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios Buenas les noches. bendiga. Buenas noches. Si tienen más preguntas, consultas, pueden hacerlas y estaremos toda la semana consultando. Próxima semana, si Dios quiere, estaremos de nuevo aquí y estaremos con la cámara normal y podremos hacer las cosas en un modo mejor organizada. Por favor, compartan. Si les gustó, si piensan que puede ser útil, esto no es para nosotros, a nosotros nos interesa. Compartan el Evangelio, ¿no? Compártalos con aquellos que necesitan. Hoy fuimos muy evangelísticos. Pueden compartir la segunda parte, sobre todo, con aquellos que no conocen el Evangelio. Pueden compartirlo, ¿no? Próxima semana continuaremos. Oren por este ministerio, compártanlo y bueno, estén orando también por todos los pedidos de oración que los hermanas y hermanas han dejado abajo. No hay problema, Patricia, próxima semana y puedes verlo en diferida si no te conectaste antes. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y por favor, si desean, compártanlo con otros y no se olviden que el Evangelio es la obra de Jesús aplicada en la vida de los que creen, ¿no? Entonces ustedes compartan el Evangelio sobre todo Amén. con las demás personas. Amén. Que Dios les bendiga, buenas noches, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Chao. Que Dios les bendiga.